La lección 2 forma parte aún de la introducción. Es una importante materia que se denominó progreso. Para dar entrada a la materia estudiada, realizamos una pregunta a la cual formulamos respuestas en grupo. Preguntamos, ¿qué es la Biblia, la palabra de Dios? Fue interesante las respuestas brindadas por cada uno de ustedes en sus respectivos trabajos. El siguiente gráfico muestra algunos de los vocablos más utilizados en sus respuestas. Una gran mayoría utilizó las palabras enseña y manual para poder ejemplificar lo que es la Biblia. Algunos, 4 para ser exactos, utilizaron la palabra guía, otros utilizaron la palabra revelación, otros que quién es Dios, otro que es un mandato y otro que es un misterio. Y decíamos que es importante tener cuidado en el uso de la palabra manual, que es una de las palabras que se nos viene a la mente cuando hablamos acerca de la definición de Biblia. Y decíamos tener cuidado porque, aunque si bien es cierto, la Biblia es un manual de vida, en realidad un manual, cuando lo aplicamos a los artefactos eléctricos, es muy factible pensar que nosotros podemos omitir su uso y hacer uso de nuestras habilidades para poder construir, fabricar, arreglar o demás. Entonces, utilizando esa misma analogía, podríamos pensar que nosotros tenemos la facultad de obviar la Biblia en nuestro andar diario. Entonces, esta lección, la lección 2, la dedicamos precisamente a poder formular una definición más técnica y más precisa sobre lo que es la Biblia. Y nos enfocamos en 3 conceptos básicos en esta lección. El concepto número 1 es unidad, el concepto número 2 es progreso y el concepto número 3 es propósito. En cuanto al tema de unidad, necesitamos hacer un breve repaso de lo visto en la lección anterior. En ella preguntábamos, ¿es la Biblia una biblioteca o una unidad? Y llegábamos a la conclusión de que efectivamente la Biblia es un conjunto de libros que tienen una gran diversidad en contenidos y en estilos. Pero también decíamos que es un solo libro con un solo contenido. Y decíamos que es una unidad funcional, que forma una unidad gloriosa y única en la literatura mundial. Para poder ampliar el tema, echamos mano de algunos pasajes bíblicos importantes para poder explicar con mayor detalle en qué consiste este tema de la unidad funcional de la Biblia. El común denominador en algunos de ellos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres, y así los dispersó Dios. Entonces el Señor descendió y le habló y tomó y colocó. Entonces el Señor levantó, entonces el Señor movió. Y en aquellos pasajes determinamos de que todos juntos hablaban de algo que Dios estaba haciendo. Todos los autores de la Biblia están dando testimonio de los hechos de Dios a través de la historia. Ahora, cualquiera puede preguntarse, no todos los libros de la Biblia son hechos. ¿Qué pasa con los géneros como la ley, por ejemplo Levítico, Deuteronomio, la poesía como el amado libro de los Salmos, los profetas, las epístolas, el Apocalipsis? ¿Cómo, preguntará alguien, encajan esos libros no históricos en la unidad total de la Biblia? Así que hicimos un repaso de otros pasajes bíblicos y dijimos, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y habló Dios todas las palabras diciendo, oíd cielos, escucha tierra, porque el Señor habla. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. En estos pasajes, como en muchos otros de la Biblia, el común denominador que encontramos es que Dios también habla. Entonces, el tema de la unidad funcional de la Biblia se sustenta en 2 grandes pilares. Uno, Dios actuando, ese es primario y es básico, y Dios hablando. Y Dios hablando es que cuando Dios hace, a Él le place explicar y aclarar su actividad. Cada vez que Él hace, cada vez que Él ejecuta, Él explica, Él habla lo que está haciendo. Precisamente esa es la unidad funcional de la Biblia. Entonces, la primera definición parcial sobre qué es la Biblia, la palabra de Dios, dijimos que la Biblia es el relato de las obras y las palabras de Dios a través de la historia.
En cuanto al tema del progreso, hemos de notar que Dios habla y actúa de manera progresiva, como una semilla. Una semilla no es el árbol. Una semilla contiene toda la información de lo que en el futuro será el árbol, sus hojas, su tronco, su fruto y todas las demás características. Dios habla de manera progresiva en la Biblia. Por ejemplo, Dios dio una palabra al principio en Génesis capítulo 12 y esa planta, esa semilla, se empieza a ver, el fruto de esa semilla se empieza a ver hasta unos 2000 años después, cuando Jesucristo como tal se encarna, da su vida por nosotros, resucita y asciende. Y todavía veremos aún más fruto cuando Cristo venga en su reino, en su segunda venida. Eso es progresión, eso es progresivo. Te bendeciré fue aquella semilla de Génesis 12. Esta semilla incluye absolutamente todo el plan de salvación. Dios comienza con una promesa, una semilla, y la desarrolla paulatinamente a través de miles de años. Desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento, todo es una sola historia, todo es una progresión. Ese progreso es la continuidad, es la coherencia en la que hablamos en la lección 1, es el hilo que une toda la Biblia precisamente. En cuanto al tema del propósito, sabemos claro que la unidad de la Biblia es funcional y sabemos que Dios habla de manera progresiva, pero la pregunta es, ¿para qué lo hace Dios? Si Dios tiene un propósito, ¿cuál es ese propósito? Números 14, 20 y 21 es precisamente la primera semilla que encontramos con ese propósito. Pero tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Y hemos dicho hasta la insistencia de que el objetivo de Dios desde Génesis y hasta Apocalipsis es llenar toda la tierra de su gloria. Dios ama este planeta, Dios ama esta tierra. Él lo quiere llenar con gente que sean reflejo de su gracia, de su amor, de su misericordia, que tengan sus atributos morales, que sean personas espirituales, llenos de amor, de compasión y de misericordia, que reflejen la belleza de Dios. Eso fue la definición más básica que encontramos de la palabra gloria, la belleza de Dios en todos los confines de la tierra. Un día no muy lejano, este objetivo se va a cumplir. Dios quiere llenar toda la tierra de su gloria. Ahora, ¿cuál es la garantía de que Dios va a cumplir esto? Tan ciertamente como vivo yo. Es decir, Dios promete por sí mismo de que va a cumplir su palabra, de que cuando Él inició algo, Él lo termina, porque Dios es un Dios perfecto. Y Él jura por sí mismo de que esto lo va a llevar a cabo. Entonces, esto nos lleva a una definición aún más elaborada sobre lo que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué le recomiendo? Le recomiendo que memorice esta definición, porque esta definición lo va a acompañar a usted en cualquier labor ministerial que usted haga. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es pues el relato de las obras progresivas y las palabras de Dios a través de la historia para realizar su objetivo de llenar la tierra de su gloria. ¿Ok? Así que ahora todo está revelado. ¿Qué es la unidad? Es Dios actuando, es Dios hablando progresivamente en pos de un objetivo.